Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Los oyentes habituales de nuestro podcast recordarán que hace 3 años hablamos aquí con Pablo Zamorano, entonces Senior Partner de Comunicación de CREAP España. Hoy lo hacemos de nuevo para conocer su visión en la nueva responsabilidad que desarrolla desde el pasado mes de abril como Managing Partner, director general de la empresa. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, 2025 es, como saben nuestros oyentes de Fica Café, un año en el que se cumple el 25 aniversario de CREAP en España y que coincide además con tu ascenso a máximo responsable de la compañía en nuestro país. Sí, es un año bastante importante para la compañía, un año de muchos cambios que yo creo que lo que nos va a hacer es, como siempre, pues salir más fortalecidos. ¿Qué tal tu experiencia hasta ahora? Pues bien, la verdad es que, bueno, es algo que empiezas a caminar y a ver cosas nuevas, ¿no? Que aunque ya llevaba 7 años en la compañía, pues descubres también otras cuestiones que otros ángulos que quizá no los habías visto en profundidad y te sorprendes además para bien. Y sobre todo ver la gran compañía que tenemos, ¿no? El gran equipo y talento que tenemos, no solo en Madrid, también en Barcelona, en Valencia, en las distintas áreas y con ese valor un poco diferencial que siempre ha aportado CREAP, ¿no? A sus clientes. Bueno, se trata ahora de dirigir equipos, de dirigir personas, ¿no? Como recordabas, Madrid, Barcelona y Valencia, 170 trabajadores en CREAP España, bueno, y equipos en varias áreas que podemos recordar. Sí, bueno, desde el área quizá menos conocida, pero que creo que es muy estratégica y diferencial de negocio sostenible, donde ahí trabajamos en estrategias de sostenibilidad, medición de impacto, capital social y capital natural. Evidentemente todo lo que es el área de digital, que ahora vamos a aportar también con nuevas capacidades de creatividad, branding, marketing y demás. Asuntos públicos, que es una de las referencias del mercado, con más de 40 personas, tanto en Madrid como en Barcelona, como también en Valencia. Y, por supuesto, comunicación corporativa y financiera, donde ahí seguimos teniendo también un papel muy destacado en el mercado. Bueno, hablas de la creatividad como una apuesta estratégica de CREAP para la nueva etapa dentro del área digital. Sí, yo creo que siempre digo que o damos un paso hacia adelante o lo damos hacia atrás. Y yo creo que tenemos que seguir viendo cómo incorporamos nuevas cosas. En ese sentido, pues hemos incorporado a Carlos Velasco, que nos va a aportar pues esas nuevas capacidades junto al equipo que ya teníamos en todo el área digital de creatividad, de branding, que lo que nos va a permitir también es dar un servicio plus, ¿no? a todos los clientes en un enfoque que nos pueda ayudar a llegar de una manera distinta a esos grupos de interés de nuestros clientes, con un enfoque de mucho más impacto, ¿no? De lo que ya estábamos haciendo, por supuesto, y que funcionaba muy bien, ¿no? Hablamos, Pablo, de un asesoramiento estratégico, digamos, compacto, integrado, para dar un servicio 360 a nuestros clientes. Sí, y con ese enfoque muy estratégico. Nosotros hacemos todos los años encuestas anuales a nuestros clientes y lo que siempre destacan también de nosotros es que somos sobre todo ese asesor estratégico que les ayuda, ¿no? Que sea cual sea el área de negocio, la especialización, a veces en esos proyectos 360, como decías, Antonio, y otras veces específicamente solo con un área de especialización, pero que les aportamos ese valor estratégico que les ayuda en su propio desarrollo de negocio, en su propia cuenta de resultados, ¿no? Y luego, por supuesto, en la ejecución. Pero que nosotros podamos aportar esa visión, esa estrategia, es algo que al final ellos valoran mucho y que supone, desde luego, un valor diferencial en el mercado con respecto a otros competidores. ¿Cómo ha cambiado, a tu juicio, el mundo de la consultoría de comunicación, básicamente, de asuntos públicos, en estos años que llevas trabajando como profesional, primero en Burson, luego aquí en CREAP? Bueno, pues yo creo que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá esa visión estratégica global que ahora nos piden, ¿no? Salía hace mes y medio, 2, ¿no? Un artículo en Financial Times que iba un poco en esa línea de cómo al final las firmas como CREAP se están consolidando como ese one-stop shop, ¿no? Donde me van a proveer de esa estrategia y luego esa ejecución en distintas especializaciones, y para mí quizás es el valor diferencial, ¿no? Cómo estamos entrando a asesorar directamente a CEOs, a comités de dirección, en esa estrategia no solo de comunicación, asuntos públicos
o sostenibilidad, sino en la propia estrategia de la compañía aplicada a sus grupos de interés, ¿no? Y quizá no es algo que no se hiciera en el pasado, pero que quizá no estaba tan consolidado y estaba más enfocado quizá a esa parte más táctica, ¿no? De pura relación con medios, pura gestión de esas apariciones en prensa o de relaciones en la parte de asuntos públicos, ¿no? Pura gestión de agenda, que evidentemente, en mi opinión, en línea con lo que venía diciendo, pues lo hemos elevado muchísimo a esa parte más estratégica para CEOs y comités de dirección. CREAP España, un año más en el ranking, en la lista de actualidad económica de mejores empresas para trabajar, lo cual también yo creo que es algo atractivo para el sector, para el mercado y para la gente que trabaja en la compañía. Lo decías tú antes, Antonio, que nuestro negocio al final son las personas y creo que es el activo que tiene CREAP. No hay nada más en la compañía, realmente son las personas. Entonces, cuidarlas, trabajar con ellas, ver cómo podemos mejorar y cómo hacer la vida que encaje, porque al final gente contenta va a trabajar mucho mejor y más motivada para los clientes, ¿no? Y eso yo creo que es nuestro enfoque. Creo que es una cuestión de CREAP worldwide, o sea, en toda la compañía. Y para nosotros ha sido, es y será siempre clave, ¿no? Y en ese sentido no paramos, ¿no? Decía antes que si no das un paso hacia adelante o das hacia atrás, pues ya estamos pensando en nuevas políticas que al final también puedan seguir ayudando a esa conciliación y a que la gente esté a gusto y que quiera trabajar con nosotros y venir a trabajar a CREAP. Recuérdanos, Pablo, tu trayectoria profesional. Estudiaste en la Universidad de Navarra y trabajaste en el diario Expansión. Sí, un poco la prehistoria ya, pero efectivamente yo estudié en la Universidad de Navarra. Bueno, realmente ya desde el colegio quería ser periodista, hacía el periódico de clase y luego conseguí hacer el periódico del curso y en ese sentido lo tenía muy claro. Mis padres no tanto, el que estudiara periodismo en aquella, pero bueno, lo conseguimos. Estudié allí en Pamplona, 4 años maravillosos, la verdad es que aprendí muchísimo y en esos años me especialicé en información económica, que yo creo que también fue un tema relevante el especializarme en un área que, curiosamente, yo creo que tiene muchísimo valor y lo vemos todos los días, sí, pero donde quizá no hay tanto periodista donde quiera desarrollar su carrera. Eso me abrió las puertas de Expansión, el grupo entonces Recoletos. Trabajé 3 años en Expansión y luego en la revista Actualidad Económica, unos meses antes de que me llamara Burson-Marsteller para un poco dar el salto a la consultoría de comunicación. Allí estuve 13 años donde fui evolucionando en distintas responsabilidades hasta que al final estaba en el comité de dirección y era el responsable del área de comunicación corporativa y financiera y di el salto al CREAP hace 7 años. Y también para llevar tanto como socio, tanto la parte de comunicación corporativa como financiera, y es lo que hemos ido desarrollando en estos años, ¿no? Bajo tu responsabilidad estuvieron las áreas de comunicación corporativa y financiera, antes de ser managing partner, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo profesional? Bueno, pues maravilloso. O sea, yo creo que en estos años que ya había un equipo estupendo y excelente, pero que también lo hayamos ido reforzando y creciendo, ¿no? Yo cuando entré en CREAP hace 7 años, pues éramos globalmente en CREAP unas 80 personas. Ahora, como tú decías, somos 170. Más del doble. Más del doble. La facturación pues era parecido, ¿no? Igual unos 8 millones, ahora estamos en torno a los 16. Y el ver esa evolución y el ver incorporando a esa gente que ha ido aportando mucho a CREAP, que además ha ido desarrollando también su carrera profesional, como decíamos antes. Clientes, el otro día me decía un cliente que, haciendo un poco repaso de ¿seguís trabajando? Y yo, sí. Y decía, joder, pues eso es muy relevante, ¿no? Que al final tengáis clientes de tantos años, que hayáis ido creciendo con ellos, pues creo que también es un poco lo que tú decías, el ver cómo hemos ido creciendo y no solo ha sido ir incorporando gente nueva, ir incorporando clientes nuevos, sino sobre la base de los clientes y de las personas que ya teníamos, ¿no? Que yo creo que es lo más relevante. Sí, porque en este sector, Pablo, es muy importante captar nuevos clientes, pero igualmente importante, si no va a ser retenerlos, sí, ¿no? O sea, es una relación de confianza al final la que se establece entre los consultores y la compañía. 100%. O sea, se lo decía esta persona, ¿no? Entre comillas, es fácil vender una cosa nueva a un potencial cliente porque es fácil decirle que le vas a hacer todo, es fácil prometerle cosas maravillosas, fuegos artificiales. Prometer es gratis. Es gratis, ¿no? Y en ese sentido tiene su complejidad, pero es fácil vender una expectativa, ¿no? Para mí lo más difícil es cumplir la expectativa, cumplirla y superarla, que haya resultados, que realmente ese cliente vea ese valor añadido y que además no sea
en un periodo de corto tiempo, ¿no? Sino que también sea ese medio largo plazo donde vas creciendo con ellos, vas desarrollando y consiguiendo desafíos, y creo que es el valor, ¿no?, de CREAP, de que realmente podemos decir que lo que prometemos lo hacemos, incluso lo superamos. Más de 10 años siendo líderes en asesoramiento en operaciones de money y OPVs, ¿no?, según el prestigioso ranking Megger Market. Es un orgullo, sin duda, dentro del ámbito de la comunicación financiera. Sin duda. Comunicación financiera es un poco la génesis de CREAP en España. Que estemos, y además es un poco lo que decíamos antes, 10 años manteniendo el liderazgo, pues creo que es lo que tiene más valor, ¿no? Es importante llegar, pero creo que es mucho más importante mantenerse. Tenemos un equipo muy especializado, muy motivado, con clientes que bien trabajamos con ellos todos los años o bien nos llaman cada vez que tienen algún tipo de operación. Uh-huh. Son cosas que requieren de ese valor añadido que nosotros podemos aportar, que además ahora reforzamos, ¿no?, en muchas operaciones con la parte de asuntos públicos, donde trabajamos tanto la parte de comunicación como la parte de relacionamiento institucional. Y el estar ahí, el ir renovando esa confianza, el que al final también muchos prescriptores como es banca de inversión, despachos de abogados y demás digan, oye, pues necesitamos a alguien en comunicación y asuntos públicos y llamar a CREAP, pues creo que al final es los que nos hace sentirnos muy, muy orgullosos de lo conseguido, pero tenemos que seguir avanzando y alcanzando nuevas cotas, ¿no? Esto no para. Sí, una de las, novedades o de los cambios que ha habido en este tipo de operaciones es que antes se ve asesores, legales, asesores bancarios, y ahora hay asesores de comunicación también participando en equipos integrados en toda la operación. Sí, y además desde el comienzo, ¿no? Yo cuando empezaba hace 20 años me acuerdo siempre de un caso de que nos llamó una compañía y un jueves y nos dijo, oye, voy a salir a bolsa el martes. Y le dijimos, pues muy bien, creo que no sé si vamos a poder hacer algo por vosotros, ¿no? Gran antelación. Gran antelación, ¿no? Y ahora hay operaciones donde igual, pues la última salida a bolsa, por ejemplo, que hemos hecho, pues hemos estado 2 años trabajando desde el comienzo, se ha trabajado bien. Hay operaciones, pues eso, OPAs o puras operaciones de compra-venta más a nivel privado, donde ya te meten un poco también desde el inicio. Y creo que esté el papel de la comunicación en los asuntos públicos y que esté además de una manera estratégica desde el inicio, creo que ya muchos clientes lo están viendo y están viendo ese valor que estábamos comentando antes, ¿no? Sin duda, se ha puesto, digamos, como se dice ahora, se ha puesto en valor la importancia de la comunicación y de los asuntos públicos también. Eso todo el ámbito regulatorio y todo lo que tiene que ver con los grupos de interés. ¿Alguna vez te planteaste llegar a ser Margin Partner de CREAP? Pues realmente no. Yo estaba muy contento, ¿no? Hablábamos antes del área de comunicación, con muchos retos por delante, muchos desafíos. Al final, lo que hablábamos antes de seguir estando ahí viendo cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer otras cosas nuevas, y no era algo que en este caso me hubiera planteado, ¿no? Te lo plantean de un día para otro y dices, bueno, pues venga, vamos a ver cómo lo afrontamos, cómo trabajamos, y al final con la tranquilidad de que tenemos un equipo estupendo en CREAP, que al final es la clave para que todo funcione. ¿Cómo es, Pablo, tu estilo de dirección? ¿Cómo lo definirías o cómo te lo planteas? Me lo preguntaron hace poco, porque tenemos también unas reuniones mensuales con el equipo, ¿no? Se llama Be Transparent, donde al final también un poco el equipo nos preguntan, ¿no? Y justo pues hace un par de semanas salió un poco este tema, ¿no? Yo creo que al final yo lo definiría de 2 maneras. Uno, para mí es muy importante escuchar al equipo, es decir, el escuchar al equipo, estar con los clientes, el tener un poco la información para poder luego tomar las decisiones lo más correcta y rigurosamente posible. No siempre se puede, evidentemente, pero yo creo que es importante tener esa información y ese criterio propio, ¿no? Para que al final, oye, los equipos te proponen, los clientes te comentan y tú tienes que también saber discernir en función de la información que tienes de, oye, pues tiene sentido, no tiene sentido o por dónde vamos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la escucha. Hay cosas que igual yo no veo, hay cosas de las que igual yo no soy consciente y por eso está el equipo, por eso está el cliente también para comentártelo y que tengas esa visión 360. Y luego, quizá diría que para mí lo importante es que logremos que las cosas pasen, ¿no? O sea, me gusta que tomemos decisiones, me gusta que avancemos, que no les demos muchas vueltas a las cosas, ¿no? Luego igual nos podemos equivocar, pero para mí creo que es más importante que al menos avancemos y tomemos decisiones. Espero que en la mayor parte de los casos evidentemente sean acertadas, pero que nos movamos, ¿no? Que caminemos en lugar de estar parados a esperar a ver si tenemos todo para poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, yo iría por ahí, ¿no? Por la escucha sobre todo y por hacer que las cosas pasen.
¿Qué le dirías a un oyente, un joven oyente de este podcast que está estudiando periodismo a lo mejor y que quiere dedicarse el día de mañana a la consultoría de comunicación, ¿no? ¿Qué le dirías, qué recomendaciones le harías y también qué cualidades crees que debe tener un buen consultor? Bueno, yo creo que las recomendaciones, es difícil hacer recomendaciones, pero sobre todo que sea muy curioso, que sea una esponja, ¿no? Al final, siempre digo que las personas que entran en CREAP, o al menos, desde luego, desde mi punto de vista, la clave y lo que más miramos es la actitud de esas personas, ¿no? Si tienen hambre, si les brillan los ojos, si quieren tener esa capacidad de decir, oye, me están planteando un nuevo reto, ¿cómo lo aprendo? Me están planteando una nueva función, ¿cómo la hago? ¿Cómo la supero? Entonces creo que lo más importante es tener la disposición para aprender, para desarrollarse, para dejarse moldear, ¿no? Yo creo que es un poco la clave, ¿no? Y ligado a eso es el ser gente de mundo, ¿no? Es decir, el informarse, el saber que al final gran parte de nuestro valor a la hora de asesorar, ¿no? Lo que comentábamos antes desde el punto de vista estratégico, para asesorar a alguien lo que tienes que tener es muy buen conocimiento de las cosas. Evidentemente de lo que nosotros sabemos y conocemos en el ámbito de la comunicación, de los asuntos públicos, de la parte digital y de sostenibilidad, pero también de lo que está pasando en el mercado, en los sectores de las compañías, en las propias compañías, entender los modelos de negocio, porque es la mejor manera de que luego realmente puedas asesorar y les puedas asesorar bien. Está llegando ya a todos los ámbitos, también al mundo nuestro, de la comunicación y asuntos públicos y sostenibilidad, la inteligencia artificial, ¿no? Que es todo un reto y, como todas las cosas en la vida y todas las innovaciones, pues puede ser positivo si se aplica bien y en sentido contrario puede resultar algo poco beneficioso, ¿no? En ese sentido, sí, CREAP tiene un plan de inteligencia artificial para toda la red mundial. Sí, es un desarrollo propio y cerrado que se lanzó en Suecia, que se llama Ayla, que evidentemente bebe de ChatGPT y de Copilot, pero que tiene un entorno cerrado para que al final también podamos proteger los datos, la información y lo que trabajamos dentro de la compañía. Creo que es muy relevante, y lo decías tú, Antonio, ¿no? De cómo nos puede ayudar. Nosotros hablamos, y aquí Jesús Álava, que es un poco quien lidera todo el desarrollo de la inteligencia artificial en España, habla, y para mí creo que es muy acertado, de superpoderes, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial te da superpoderes, pero tienes que tener ese poder, tienes que tener lo que hablábamos antes, ese criterio, ese conocimiento, esa forma de ver cómo orientar a la herramienta para que te ayude y, por lo tanto, le puedas sacar el máximo rendimiento y que con ello puedas aportar el mayor valor posible a los clientes. Y si no lo tienes, pues por muchas herramientas que tengas, pues no lo vas a poder utilizar bien, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos intentando desarrollar, esos superpoderes sobre esas capacidades que ya tenemos dentro de CREAP. ¿Cómo trabaja CREAP España con la red mundial de la compañía, con CREAP Worldwide? Bueno, la verdad es que estamos ahí muy unidos, ¿no? Es decir, los responsables un poco de los países tenemos al menos una reunión mensual a nivel mundial donde hay un poco compartimos, ¿no? Situación, ideas, cuestiones con clientes, potenciales clientes y demás. Luego específicamente tenemos quincenalmente también unos comités de los principales responsables de las principales oficinas en todo el mundo. Y luego tenemos los canales abiertos para hablar, para ver cómo podemos trabajar. Lo hacemos cada vez más en proyectos conjuntos, proyectos donde al final también tiene mucho sentido. En el área de asuntos públicos, pues evidentemente es muy frecuente tener propuestas conjuntas con Bruselas, aprovechando toda la potencia que tenemos allí, ¿no? Como número uno en el mercado. Lo mismo en comunicación financiera, quizá en otras oficinas, ¿no? Esta semana nos iremos también a Londres, ¿no? Para un poco fortalecer toda la parte de capacidades en comunicación financiera. Y cada vez más hacemos esas propuestas conjuntas con otros países, ¿no? Hemos tenido este año la suerte de haber tenido la Money Partners Meeting, ¿no? Mundial, que se hace cada 2 años en Madrid, y es otro momento, ¿no? Quizá con mucho más detenimiento y mucha más profundidad, donde analizamos cómo podemos mejorar como red y sobre todo cómo podemos ofrecer ese valor añadido de manera global a nuestros clientes. Red mundial y también una relación muy estrecha con América Latina. Sí, bueno, esto es algo que además desarrolló desde aquí de España, ¿no? Nuestro fundador Eugenio Martínez Bravo, ¿no? Que ahora es el responsable además del crecimiento a nivel mundial, y por lo tanto, no solo por eso, sino también por todo lo que nos une con ellos, pues trabajamos de manera recurrente, ¿no? Tanto en las áreas de comunicación y asuntos públicos como digital y negocio sostenible, y eso lo vemos en cada vez más propuestas, tanto en un sentido o en otro.
Vemos también que uno de los cambios de estos últimos años, cómo el mercado ha crecido, cómo hay más competidores, hay más empresas, más actores, como también se dice ahora. ¿La competencia crees que nos hace mejores a todos? Siempre. O sea, yo creo que es una oportunidad. Es decir, y creo que es el motor también de que podamos mejorar, de que podamos aportar más valor añadido y de que no nos mantengamos en una zona de confort, ¿no? Que siempre puede ser un poco la tentación que todo el mundo puede tener. ¿Cómo ves el mercado en la actualidad? Bueno, pues como lo decías, ¿no? Muy, muy competido. Es verdad que nosotros también por nuestras áreas de negocio, pues algunos tenemos algún competidor que puede ser parecido a nosotros. No hay ninguno igual. Yo creo que, ¿no? Con esa oferta de servicios que tenemos, y hablábamos la parte de negocio sostenible, que yo creo que es estratégica y diferencial, pues probablemente igual podamos tener uno o dos competidores que realmente sean lo más parecidos a nosotros, pero luego lo que tenemos es muchos competidores en las distintas áreas ¿no? Y en los distintos mercados en los que operamos, ¿no? Y de todo tipo, desde grandes firmas muy consolidadas a alguien que ha empezado, ¿no? ¿no? Competimos hasta con freelance, ¿no? Sí. Y lo cual a veces dices, bueno, no sé hasta qué punto el cliente está viendo el valor, ¿no? de realmente una firma como Creap versus a un freelance, ¿no? Probablemente no lo tenga muy claro y no sepa todo el valor, y eso es una parte que nosotros tenemos que mejorar. Entonces, un mercado muy competitivo, con mucha innovación. Creo que ha ganado esa capacidad estratégica, ¿no? Sobre todo firmas como nosotros y como hablábamos antes, y donde yo creo que tenemos que seguir viendo cómo profundizar para que ese valor estratégico que nos están reconociendo muchos clientes, pues al final lo consolidemos y lo ampliemos. Quería hablar en este tramo final de la conversación, Pablo, de dos aspectos que creo que son muy relevantes. Uno es la confianza, porque este es un mercado y un negocio y una relación de confianza. El cliente deposita esa confianza en la consultora, en este caso en Creap, y en sentido inverso también, ¿no? Tiene que haber una simbiosis, una relación muy estrecha. Es fundamental. O sea, lo hablábamos antes con clientes que llevamos muchísimos años con ellos. Al final, ellos nos han hecho parte de su equipo y nosotros nos sentimos parte de ellos, ¿no? Y para generar esa confianza, primero, y lo más fundamental es que nosotros respondamos con los resultados, respondamos a esa confianza, desde luego. Y luego eso hace que al final los clientes se vayan abriendo y que al final te consideren como esa persona a la que contar realmente todo lo que les está pasando, lo que hablábamos antes, ¿no? Para poder asesorar bien necesitamos tener todo el conocimiento, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entonces, que te cuenten cosas que igual de primeras con un cliente con el que empiezas a caminar, pues no es tan evidente, ¿no? Pero luego se van abriendo, te van diciendo, oye, tengo este tipo de desafíos, ¿no? Estos objetivos de negocio, me preocupa este tipo de riesgos. Nosotros trabajamos mucho en la gestión de los riesgos, ¿no? Desde los distintos grupos de interés, pues al final el que nosotros logremos esa confianza para que al final el cliente luego confíe en nosotros, creo que es la base para que luego todo funcione como tiene que funcionar. Siempre, evidentemente, hay momentos donde lo puedes hacer un poco mejor, pero ¿qué es lo que nos impulsa a que ellos se vayan abriendo y que nosotros podamos realmente aportar todo nuestro valor? En el fondo, estarás de acuerdo en que la consultoría estratégica de comunicación y de asuntos públicos se convierte en guardianes de la reputación de la compañía para la que trabajas, y la reputación hoy en día es absolutamente fundamental. Sin duda, y vemos muchos casos donde al final la mayor parte de las crisis ahora mismo son más de reputación que por otro tipo de cuestiones, ¿no? Y el impacto que tiene una crisis de reputación en la cuenta de resultados, pero también igual en empresas cotizadas, ¿no? En su evolución en bolsa es enorme, ¿no? Con un impacto de muchos millones de euros, tanto en una parte como en otra. Entonces, fundamental al final trabajarla, cuidarla con tiempo en la medida posible, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando tú vas tejiendo una red, cuando tú vas trabajando tu reputación, pues al final es una compañía que está mucho mejor preparada para episodios, ¿no? Issues o episodios de crisis donde al final siempre decimos que hay dos tipos de compañías, las que han sufrido una crisis o las que la van a sufrir. Por lo tanto, cuanto más preparado estés, cuanto más lo puedas trabajar desde ese ámbito, como decíamos antes, pues vas a salir mucho mejor, ¿no? Y mucho más fortalecido, y así hay muchos casos que también lo atestiguan. Bueno, una última cuestión, aparte de Creap y de la comunicación, cuando te deja la compañía, tengo un tiempo libre, cuando te dejan tus 4 hijos, ¿qué otras aficiones tiene Pablo Zamorano? Pues realmente, ¿Qué te gusta hacer? Bueno, realmente lo que me gusta hacer es eso, ¿no? Pasar tiempo con mi familia, poder dedicarle tiempo a mis hijos, el poder también ayudarles en lo que pueda, ¿no? Y aprender también de ellos, que al final yo creo que es relevante. En la medida posible, pues poder hacer deporte, jugar
pues al pádel, al fútbol, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y para mí yo creo que eso, viajar, que yo creo que también es bueno que uno desconecte y fundamentalmente pasar el tiempo con mi familia. Y ver fútbol también. Y ver fútbol y ver, por supuesto, al equipo más laureado de la historia, que es el Real Madrid. Bueno, digo, para que quede todo claro. Eso, ¿no? Está bien, eso está bien. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Mucha suerte en tu nueva etapa, que es la suerte de todo el equipo de CREAP. Y a todos ustedes agradecerles su atención y emplazarles para una nueva edición de FICA Café. Muchas gracias. FICA Café. Nos une la comunicación.